Señor, te damos. Bendito sea el nombre de Dios en esta preciosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. No se distraiga, no permita que nada le robe la bendición. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Allí, mientras se encuentra la palabra, adore, alabe, bendiga el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, Rey eterno, Señor. Damos gracias a ti, Señor. Gracias, poderoso y divino Redentor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Gloria a Dios. Daniel capítulo 10. Gloria al Señor Jesús. Sean todos bienvenidos. Gracias, Señor, por esta palabra. Daniel 10. Aleluya. Santo es el Señor, bendito por los siglos de los siglos. Daniel 10, versículo 8, voy a leer a favor de todos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, Daniel 10, 8 al 12. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Elena, mujer muy amado. Diga su nombre. Wilson, varón muy amado. Está atento a las palabras que te hablaré. Dígale al que tiene a su lado con el nombre de esa persona, varón o mujer muy amada, está atento a las palabras que Dios te hablará. Así es. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aleluya. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que tomes el control, Dios mío, en este lugar, Dios mío, del tiempo. Toma el control de todo, Señor, del ambiente, Señor, en el nombre de Jesús, de las mentes, de los corazones, de los cuerpos de los hermanos. En el nombre de Jesús, toma el control en sus casas, en sus familias, Señor, de toda circunstancia de salud, Dios mío, de toda afectación, Padre, en el nombre de Jesús, emocional, en el nombre de Jesucristo, Señor, y permite, Señor, que tu palabra en esta mañana corra y sea glorificada, Dios mío, Señor, que sea escrita con punta de diamante en las tablas de nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Pueden acomodarse los hermanos? Gracias, Señor Jesús. Dándole gloria a Dios, dándole gracias al Señor. Por un día más, por una semana más, por una oportunidad más de estar en su presencia. Gloria al Señor Jesús. Orando con intensidad se suple tu necesidad. Tema del mensaje. Orando con intensidad se suple tu necesidad. Gloria a Dios. Aquí en este capítulo vemos que había un conflicto grande, un problema grande que se estaba viviendo. Un problema muy grande. Un problema grande que era que el pueblo se habían cumplido los 70 años y todavía no se habían despertado para volver a su tierra. No habían propuesto cumplir esa palabra. Bendito sea Dios. Y dice, un problema grande y una palabra verdadera. Versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel,
llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera. ¿Cómo es la palabra? La palabra es verdadera. El cielo y la tierra pasan, pero su palabra no pasará. Y el conflicto grande, un problema grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Bendito sea Dios. Pero Daniel, que permanecía en la brecha con el Señor, dice que tuvo inteligencia, tuvo discernimiento, aleluya, al nombre de nuestro Dios. Daniel, a pesar de que le habían cambiado el nombre por Belsasar, no había cambiado su esencia, no había dejado su costumbre de buscar a Dios. Ya a este tiempo tenía más o menos casi 90 años. Habían pasado 70 y más o menos había sido yo de jovencito, por ahí de casi 20 años, entonces ya tenía casi 90 años. Y dice en el tercer año de Ciro, o sea que en el primer año, Ciro, Dios le dio la orden de que permitiera la reconstrucción y ya iban 3 años y el pueblo todavía solamente habían regresado los que habían ido con Zorobabel. Bendito sea Dios. Por eso dice que había un conflicto grande, había algo que estaba pasando. El pueblo no estaba reaccionando como Dios esperaba. Bendito sea Dios. Y era necesario que Daniel entrara a la presencia de Dios para entender la situación. Es necesario, para entrar a su presencia hay que sacrificar. Hay que hacer un sacrificio de tiempo, hay que hacer un sacrificio de más allá de esos 5 minutos de oración. Hay que hacer un sacrificio más fuerte, de vigilar, de ayunar. Bendito sea el nombre de Dios. Para recibir visión de Dios, para recibir dirección de Dios, para recibir la revelación de la solución que Dios tiene para el problema grande. Muchas personas están viviendo y tienen una situación, como dice ahí la palabra, un conflicto grande. Hay problemas en la casa, hay problemas en el empleo, hay problemas en el negocio. Pero buscan la solución en sus fuerzas. Y no se dan cuenta que hay que buscar dirección de Dios. Hay que buscar la visión de Dios para saber cómo salir del problema. ¿Por qué? Porque Dios tiene una palabra verdadera. Dios tiene una palabra verdadera que lo va a ayudar, que lo va a fortalecer, que le va a decir en qué camino debe andar. Cuando el conflicto es grande, hay una palabra verdadera. Dígale que tiene a su lado. Cuando el conflicto es grande, hay una palabra verdadera de Dios. Así, hermana Teresa. Si el problema es grande, hay una palabra verdadera de Dios. Versículos 2 y 3 dice: en aquellos días de ese conflicto grande, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días, y no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Estuvo en lo que conocemos como un ayuno parcial. No fue un ayuno total de 21 días, es muy difícil, pero sí estuvo en un ayuno parcial por esas 3 semanas, 21 días. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque el conflicto era grande y había que sacrificar, había que hacer un sacrificio. Él dijo, me meto en ayuno. ¿Cuántos años tenía? Casi 90 años. Y Daniel se metió en ayuno, así que la edad no es excusa. Y si un anciano de casi 90 años se metió en ayuno de 21 días, ¿qué será los jóvenes? Bendito sea Dios. Por un conflicto grande que no era el conflicto que él estuviera viviendo,
era el conflicto del pueblo de Israel. De su nación era un problema ajeno, un conflicto ajeno. Que no querían regresar, que se habían acomodado a vivir en Babilonia. Y estaban despreocupados por regresar a su tierra a reconstruir el templo. Y esto era un gran problema, decía Daniel, es un problema grave, porque la nación de Israel debía otra vez regresar a su tierra, reconstruir su templo y adorar a su Dios. Bendito sea Dios. Isaías 16:1 dice: enviad cordero al Señor de la tierra, desde el desierto al monte de la hija de Sión. Aquí habla de un sacrificio al Señor de la tierra, en un lugar especial, el monte de la hija de Sión, es decir, el templo. Y Daniel hizo ese sacrificio al Señor de la tierra. Se metió 3 semanas en ayuno. Alabado sea el nombre de Dios. No importando su edad, no importando que alguien le dijera: ay, pero usted tiene problemas de azúcar, usted tiene problemas de presión, usted no puede ayunar porque se va a morir. El conflicto era grande y ameritaba un esfuerzo. Por eso Daniel quizás no estuvo en un ayuno total, sino que dejó de comer lo que le agradaba, lo que le gustaba, dice los manjares, y se mantenía como en un principio cuando fue llevado a Babilonia, con verduras, en un ayuno parcial. Gloria a Dios. Porque había un conflicto grande que necesitaba una solución, que necesitaba una nueva dirección para saber qué hacer. Hay que sacrificar cuando necesitamos solución a los problemas, cuando necesitamos visión de Dios para salir de la circunstancia. Necesitamos sacrificar. Diga, necesitamos sacrificar. Gloria a Dios. La revelación viene cuando hay disposición en el corazón. Cuando hay disposición en el corazón, Dios trae revelación de lo que hay que hacer. Dios trae revelación de su dirección cuando hay una disposición en el corazón. ¿También tenía disposición en el corazón? Claro que sí. Se metió 3 semanas de ayuno a estar en la presencia de Dios para que Dios le dijera qué hacía con ese problema tan grande. ¿Cuál era la palabra verdadera para resolver ese conflicto? Versículo 5. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Comenzó a recibir revelación de Dios. Vio al Señor Jesús. No se había manifestado en el Antiguo Testamento, pero si usted mira la forma en que describe a este varón con Apocalipsis, se da cuenta que es el mismo. Es una cristofanía, una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento. El Señor se le reveló porque había disposición en el corazón. Si usted tiene disposición en su corazón para buscar a Dios, para que meterse con Dios y decir: yo no salgo de esta situación, yo no salgo de este ayuno, yo no me voy de esta vigilia, yo no me voy, Señor, de este servicio, hasta no ver, Señor, tu dirección, hasta no recibir. Entonces tiene disposición y va a recibir la revelación de Dios. Y el Señor ve el sacrificio, el sacrificio agradable, y se manifiesta. Dios ve el sacrificio, Dios ve la persona que viene en ayuno. Ese es un sacrificio agradable a Dios. Dios ve la persona que estuvo haciendo vigilia y aún así viene a la dominical, que estuvo trasnochando, trabajando y aún así viene a la dominical. Dios ve ese sacrificio y se manifiesta. Versículo 6. Su cuerpo era como de berilo
y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Bendito sea Dios. Dios se manifestó porque le agradó lo que este anciano profeta hizo. Bendito sea Dios. Le agradó. Y en Isaías 16, donde leímos, en el versículo 5, cuando él dio la orden de enviar cordero al Señor de la tierra y llevarlo al monte, en el versículo 5 dice, y se dispondrá el trono en misericordia. Cuando lo hacemos, cuando hacemos sacrificios para Dios que sean agradables a Él. Ahora, sacrificios para Dios no es coger un cohete y darse latigazo. Eso no es un sacrificio agradable a Dios. Usted no tiene que maltratar su cuerpo porque el cuerpo del Señor ya fue maltratado por usted. Dice, los sacrificios del Señor son el espíritu humillado. Un corazón contrito y humillado, Dios no desprecia jamás. Ese es el sacrificio. Hacer oración de corazón quebrantado. Se dispondrá el trono en misericordia. Sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, quien juzgue y busque el juicio y apresure la justicia. Entonces, cuando hay un sacrificio agradable y Dios lo recibe, se dispone su trono en misericordia y apresura su justicia. Bendito sea Dios. Viene Dios, el Señor, a hacer justicia. Gloria al Señor, en ese conflicto grande. Bendito sea Dios. Y aunque otros puedan estar allí alrededor, puedan quizás estar buscando también la solución a un problema, a un conflicto grande, pero quizás no están humillándose, quizás no están con un corazón dispuesto, como lo está usted, como lo estamos nosotros. Aquel que está ahí con el corazón dispuesto es el que recibe la revelación y la visión de Dios. Porque es para usted, es para su vida, es para el que se mete con Dios y no se la dan a otra persona. Y el Señor no le da la respuesta a uno que está ahí tranquilo, relajado, que viene por venir, sino al que está realmente interesado y disponiendo el corazón para Dios. Versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. ¿Cuántos la vieron? Solo Daniel. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Habían otros hombres con Daniel, que quizás también oraban, que quizás también clamaban, pero quizás no tenían el corazón dispuesto como Daniel, preocupado y rogándole y rasgando su corazón: Señor, ¿qué pasa con el pueblo? ¿Qué pasa con mi pueblo que no regresa? Sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Cómo estarían en el espíritu? ¿Cómo estarían en esa oración tan ferviente, tan fervorosa, que apenas Dios se manifestó, se asustaron y salieron corriendo? Pero el que está en el espíritu no se asusta. El que está en el espíritu fervoroso entiende que es la manifestación de Dios y se queda esperando ahí a que el Señor haga lo que y revele lo que quiere mostrar, lo que quiere revelar. Bendito sea Dios. Por eso es para usted que se mete con Dios, no para el que está ahí tranquilo. Porque tú eres el elegido. Usted es el elegido para Dios mostrarle, para Dios darle dirección, para el Señor ayudarle, para el Señor sustentarle. Pasó también con el apóstol Pablo allá en el capítulo 9 de Hechos, en su versículo 7, cuando el Señor se manifestó a Pablo. Dice que iban unos hombres con él y oyeron la voz y huyeron también. Pero Pablo se quedó ahí y dijo:
Señor, ¿qué quieres? Aparte porque el Señor con el resplandor de su gloria lo encegueció, pero él quería y entendía que era Dios. Mientras los otros también huyeron, como huyeron estos varones que estaban con Daniel. Es necesario, si Dios nos va a bendecir, si Dios nos va a mostrar grandes cosas, es necesario estar metidos en la brecha, es necesario estar en el Espíritu, es necesario estar buscándole, para que cuando muestre, cuando revele, no se asuste, no salga corriendo, no piense que se está volviendo loco. Gloria a Dios. Somos los elegidos del Señor. Por eso hay veces que Dios nos quiere que nos quedemos solos. Porque a veces el familiar que está al lado, el compañero que está al lado, el amigo que está al lado, no va a entender lo que estamos recibiendo de parte de Dios, porque estamos hablando así como con la lengua toda enredada, porque estamos ahí quizás temblando, sudando o estamos brincando. Y van a decir, oiga, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y lo va a sacar del momento de Dios. Por eso Dios quiere que en muchas ocasiones nosotros estemos solos para podérsenos revelar. Versículo 8. Quedé pues yo solo. Y Daniel no dijo, ay, pero yo solo. No, es que era para él. El que tenía el deseo o la preocupación porque se resolviera ese conflicto grande era él. Era necesario que él se quedara ahí solo. Y quedé solo y vi esta gran visión. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Y pudiera haber dicho, ay, pero yo soy muy viejo, no me dejen solo. Estoy que me desmayo, no me dejen solo. Ya no importa, yo estoy con Dios. Aquí está Dios. Dios está conmigo. Si se van, que se vayan, pero yo estoy en la presencia de Dios. Daniel podía decir, si me muero es porque Dios vino por mi alma. Porque Dios se le manifestó. Y sus fuerzas se desfallecieron. Pero sucedió que lo que iba a pasar era que sucedió la manifestación de Dios por la oración. La manifestación de Dios por tu oración. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste cuando usted ora? Hay que orar como Daniel. Hay que orar como Daniel para que Él se manifieste. Pero muchos oran 5 minutos y quieren que Dios hasta les mande ángeles, hasta les haga aparecer ahí lo que necesitan, como por arte de magia con 5 minutos. Aquí eran 21 días. Moisés pasó 40 días en ayuno para recibir una tabla con 10 mandamientos. 40 días por 10 mandamientos. Pero era que eran los 10 mandamientos del Señor que son de gran bendición, que son para vida. No era cualquier cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Cuesta recibir revelación de Dios, recibir la palabra verdadera, porque esos 10 mandamientos eran una palabra verdadera, son una palabra verdadera de bendición para toda la humanidad. Y costó 40 días de ayuno que Dios entregara esa bendición de esa palabra. Y muchos no valoramos esos 40 días de ayuno que se hizo Moisés y no nos aprendemos los 10 mandamientos. No damos valor a ese sacrificio. Cuando te metes con Dios, Él habla a tu corazón. Cuando te metes con Dios en oración, en búsqueda continua, Dios habla a tu corazón,
Dios te toca. Dios te toca. Mire lo que dice versículo 9 y 10. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. He aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Ese toque de Dios fortalece, ese toque de Dios revitaliza, ese toque de Dios restablece las fuerzas. Así que cuando se meta con Dios en oración, en vigilia, en ayuno, en búsqueda, y sienta que está muy débil, no diga es hora de levantar el ayuno, sino que diga: ya va a venir el Señor a tocarme, ya va a venir el Señor a fortalecerme, ya va a venir el Señor a darme nuevas fuerzas. Aleluya, gloria a Dios. Porque Dios siempre anhela esa disposición del corazón del hombre. Dios siempre anhela y está esperando que hayan hombres y mujeres dispuestas, que tengan disposición para buscarlo, para meterse en el secreto de Dios, disposición de querer escucharlo. Siempre el afán de todos es: Señor, escucha mi oración, Señor, escucha mi ruego, escúchame, Señor, por favor, tengo un problema, tengo una necesidad, Señor, mira el recibo, mira el arriendo, Señor, por favor, Señor, mira este problema. Daniel no llegó diciendo: ay, Dios mío, mira el conflicto tan grande, mira el problema tan grande, mira la situación tan grave que está pasando. No. Daniel llegó buscando el rostro de Dios, adorándolo, esperando que el Señor le hablara cuando él quisiera hablarle. Él no estaba ahí: Señor, ya llevo 5 días y no me has dicho nada. Señor, ya llevo 10 días y no me has hablado nada. Señor, ay. No. Él se propuso orar, orar, orar sin desmayar, orar con intensidad para que Dios respondiera a su necesidad. Ese era el propósito de Daniel. Bendito sea Dios. Y Dios busca esa disposición del corazón del hombre para poderle hablar, para que el hombre que está dispuesto allí en el secreto de Dios quiera escucharlo. Versículo 11. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, sierva de Dios muy amada, está atento a las palabras que te hablaré. ¿Qué quería Dios? Que estuviera atento. Aleluya, su nombre. Apláudale, Señor. Que estuviera atento a qué? A la palabra que Dios le iba a hablar. Por eso cuando venga al culto, al servicio, esté atento a la palabra de Dios. No esté atento al hermano, a que cómo vino peinado, qué vestido, qué ropa se puso, si hicieron o no hicieron el aseo en el templo. Usted viene a estar atento ¿a qué? A la palabra de Dios. Está atento a la palabra que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. ¿Cuándo fue enviado? Cuando Él se dispuso para hacer un sacrificio, para que se resolviera un conflicto grande, a escuchar la palabra verdadera de Dios. He sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo, me puse en pie temblando. O sea que hizo un esfuerzo. El Señor le dio fuerzas y él se pudo colocar sobre la rodilla y las palmas de la mano. Pero cuando le dijo ponte en pie para hablarte, entonces se levantó aplaudiendo con las rodillas, temblando. Tuvo que hacer un esfuerzo. Y estaba haciendo un sacrificio y Dios le dijo,
que hiciera es que se pusiera en pie. Alguien podría decir tan desconsiderado. Si era un ángel que le estaba hablando, el ángel Gabriel, tan desconsiderado. Un hombre en 21 días de ayuno, un viejito de esos de 90 años. Y que se ponga en pie si está todo debilucho. Hay personas que son muy como Job, que se autocompadecen demasiado a sí mismas. Se esfuerzan y no tienen pesar de sí mismos para hacer cosas que no agradan a Dios. Pero cuando es para buscar a Dios, eso les llega una autocompasión de que hay pobrecito de mí. No es que si me hago 3 días de ayuno, después tengo que salir a comer, pero vea bastante. Porque pobrecito de mí. No es que si me hago 3 días de ayuno, ¿cómo voy al otro día a irme también en ayuno al servicio? No, ya no vuelvo a ayunar por ahí hasta en 6 meses. Demasiada autocompasión. Y él se puso en pie temblando. Él hizo caso a la voz de Dios. Hay personas que están ahí orando, haciendo su sacrificio. Él dice, perdona a tu familiar. Ve y pídele perdón. Y prefieren cortar con la relación, con el momento con Dios, con la revelación de Dios, que decir, sí Señor, yo voy a ir a pedir perdón, aunque yo no cometí la falta. Prefieren cortar. Bendito sea. No así con nosotros. Estudiábamos en estos días en Apocalipsis, cuando hablamos de las iglesias, que Dios a todas las iglesias decía, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Siempre Dios está pidiendo una persona que tenga un corazón dispuesto a escucharlo. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Para guardarlos hay que escucharlos. Bendito sea Dios. Pero, ¿cómo logramos esa íntima comunión? ¿Cómo podemos lograr esta íntima comunión? Versículo 12. Ahí está la clave para lograr la íntima comunión. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Bendito sea Dios. Esa es la clave. Y hoy usted le pondría ahí, subrayaría ese versículo y ya, le pondría una frase ahí clave de la oración o algo para saber, esta es la clave. O le haría un dibujito de una llave, para esta es la llave. Desde el primer día que dispuso el corazón. Hay gente que dispone el corazón para venir a buscar sus propios deseos. Señor, quiero una casa. Señor, quiero una casa. Señor, quiero una casa. Ya me hice 3 días de ayuno por una casa. Pero no dispuso el corazón, ¿para qué? Para humillarse en la presencia de Dios y escucharlo. Por eso dice en uno de los profetas menores, cuando ayunasteis, ¿ayunasteis para mí? Porque ayunaban para sí mismos, por sus deseos. A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Cuando usted se propone humillarse en la presencia de Dios para recibir la dirección, la revelación de la voluntad de Dios para su vida, la palabra verdadera, entonces usted ora y Dios lo escucha. Usted pide y Dios le responde. Usted llama y Dios le abre. Alabado sea el nombre de Dios. Y a causa de tus palabras, a causa de tu oración, yo he venido. Así se logra la íntima comunión. Metiéndonos con Dios en sacrificio,
que nos cueste, como dijo el salmista David, no le daré nada a Dios que no me cueste. No, yo hago ayuno de mediodía porque no me molesta la gastritis si ayuno mediodía. Pero ya un día completo, 2 días, 3 días, 7 días, no, ya es demasiado. Sacrificios agradables a Dios, a humillarte en la presencia de Dios para oír la palabra, y Dios también escuchará y enviará su respuesta con el ángel. Alabado sea el nombre de Dios. Y a su nombre, con Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Pero, aquí vamos a ver un pero, hermano. También el diablo se te opondrá a que logres esa íntima comunión. El diablo se va a oponer a que usted tenga una íntima comunión con Dios. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Todos los días que Daniel dispuso a buscar a Dios, a inquirir en Dios una respuesta, una palabra verdadera para el conflicto grande, todos esos días el diablo se le opuso. Cuando habla de príncipe de Persia, está hablando de un principado de las naciones, un demonio de alto rango, y se le opuso a la oración de Daniel. ¿Se da cuenta que su oración es importante? Que hasta el diablo asigna demonios de alto rango para que lo estorben, porque su oración es poderosa, hermano. Su oración es poderosa, mueve los cielos. Su oración hace que el Señor actúe en favor de una nación. ¿Cuántos hombres estaban orando por la nación de Israel? Uno solito, Daniel. Los demás les dio miedo la presencia de Dios y se fueron. Qué cristianos tan valientes, ¿verdad? Y sabe que así hay cristianos hoy en día. No manejan una fe que, mejor dicho, pero llega la situación, llega ahí y ahí es donde, como dicen, el día de la quema se ve el humo. Pero estaban con Daniel y parecían que, uy, sí, Daniel, lo vamos a apoyar estos 21 días, vamos a ver la gloria de Dios. Y comenzó el Señor a manifestar, y comenzaron ellos a escuchar cosas, y comenzaron a ver situaciones. Pero no, Daniel, hasta aquí, me toca levantar mi ayuno, hasta luego, ahí lo dejo, me cuenta cómo le fue. El diablo se opone, pero ellos se dejaron vencer del enemigo que los asustó. Pero Daniel dijo, no, es que yo no suelto la oración, yo no suelto esta petición hasta que Dios no me traiga una palabra verdadera. Yo no dejo de orar por ese familiar, yo no dejo de orar por esa situación, yo no dejo de orar por ese dolor, yo no dejo de clamar por ese hijo, por ese esposo, hasta que Dios no me dé una palabra verdadera de él, a la cual yo me pueda aferrar y decir, esta es la palabra de Dios. Y se va a cumplir en ese hijo, y se va a cumplir en ese esposo, y se va a cumplir en ese trabajo, y se va a cumplir en esa empresa, y se va a cumplir. Cuesta sacar una palabra verdadera. Los que se fueron no tuvieron una palabra verdadera. Quizás se fueron y dijeron, ay, sí, alcancé a estar en 10 días de ayuno y me tocó venirme, pero Dios me habló, pero Dios me dijo, pero no era una palabra verdadera, porque no esperaron, no cumplieron el propósito, no se sostuvieron en la posición del corazón que hay que tener para esperar que Dios hable. Así caigan truenos y relámpagos y tiemble la tierra y se diga, es que se explotó el nevado del Ruiz y tenemos que salir corriendo. No, yo estoy en ayuno y oración, a mí no me interesa.
que se conmuevan los cielos y la tierra. Eso es que ya Dios me va a hablar y por eso está sucediendo eso. Bendito sea Dios. Él se opone, el enemigo, para que lo logres. Y el principado de Persia se le opuso durante 21 días. Y el ángel que traía la respuesta dice que tuvo que venir uno de los principales príncipes a ayudarlo, pero aún así quedó estancado con los reyes de Persia. No llegó al momento que esperaba llegar. Bendito sea Dios. Se da cuenta, el enemigo tiene poder, pero más poderoso es Dios. Más poderoso es Dios. Por eso hay que perseverar. Porque la Biblia dice que el que persevera es el que alcanza. No el que se cansó por el camino. No el que desfalleció y dijo, ay, voy a darme unos días de vacaciones espirituales. Ese no es el que alcanza. El que persevera hasta el final alcanza. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué el enemigo se opone? Porque sabe que la persona que se propone, dispone el corazón para humillarse en la presencia de Dios, para entender a Dios lo que le va a hablar, esa persona, el diablo sabe que esa persona, ahí en el secreto de Dios, es donde Dios le va a revelar cosas nuevas. Es donde Dios le va a revelar la solución al conflicto grande. Es donde Dios le va a dar una palabra verdadera, que ese cristiano, ese hijo de Dios le dice, así dijo Jehová, y me paro en esta palabra porque me la dijo, y esa palabra es verdadera y se cumple porque se cumple. Versículo 14, mire lo que dice. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo. Le dio la revelación de la palabra verdadera de lo que iba a pasar en los postreros días, porque la visión es para esos días. Bendito sea Dios. Venció Daniel y llegó la revelación de Dios al conflicto grande. Bendito sea Dios. Le llegó que la palabra verdadera. Porque muchos quizás podrían estar hablando, diciendo, no es que ya Dios determinó que el pueblo se quedara cautivo en Babilonia, ya Dios determinó que nunca más sería reconstruido el templo, ya Dios, ¿cuántos estarían hablando? Si como en aquellos tiempos, así como en estos tiempos, en aquellos tiempos también habían falsos profetas que levantaban, según su parecer, pensamientos que decían que era de parte de Dios. Pero a él le llegó la palabra verdadera de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder, por qué el conflicto grande. Y el autoexigirse para hacer sacrificio a veces cuesta mucho. A veces cuesta mucho decir, uy, no, yo tantas cosas que tengo que hacer, pero tengo que meterme este puente festivo, este puente, yo me tengo que meter en esos 3 días con Dios. Y tengo que resolver cantidades de problemas, pero le voy a dar prioridad a Dios. Me voy a exigir a que tengo que orar, a que tengo que buscar para recibir la dirección de Dios. Porque hay una necesidad grande, hay una situación que amerita. Cuesta. Versículo 15. Dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores. No era fácil estar ahí esos 21 días recibiendo lo que el Señor le estaba mostrando. Dice, le vinieron dolores. ¿Ha estado usted en una vigilia o en un ayuno donde sufra dolores por causa del sacrificio que está haciendo para el Señor? Y no me quedan fuerzas. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza
y no me quedó aliento. Podríamos decir que Daniel estaba que se moría. Estaba agonizando en medio del ayuno porque dice, ni siquiera podía hablar. Habló porque el ángel le tocó la boca, tocó sus labios y pudo hablar. Porque no tenía ni fuerzas para hablar. ¿Se imagina la debilidad física que tenía Daniel? Es que la carne hay que debilitarla para que el espíritu se fortalezca. Cuando la carne se debilita, nuestro espíritu se fortalece. Pero hay cristianos que alimentan la carne y dejan morir de hambre al espíritu. Porque les falta oración, les falta ayuno, les falta lectura de la palabra, les falta congregarse, les falta todo lo de Dios. Pero a la carne eso le dan gusto. Vámonos de paseo, vamos a comer, vamos a disfrutar, vamos a vestir, vamos a gozar. Todo lo que le gusta a la carne. El espíritu bien raquítico y la carne bien fortalecida. Debe ser al contrario. Esto pasó con Daniel. Su espíritu se estaba fortaleciendo y su carne estaba débil, muy débil. Tanto que el ángel tuvo que tocar sus labios para que pudiera hablar. Y dice, me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Por eso se hace muy necesario estar acudiendo continuamente al Señor para ser renovados, para ser fortalecidos. Si me congrego cada mes, ¿cómo estaré de fuerte espiritualmente? Pero si me congrego más de una vez, 2 veces, 3 veces a la semana, ¿cómo se pone mi espíritu? ¿Igual que el que se congrega cada mes? No, va a estar más robusto, más fortalecido. Hay que estar continuamente, recurriendo continuamente a la presencia de Dios para ser renovados, para ser fortalecidos. ¿Por qué? Porque en la parábola de las 10 vírgenes, el aceite se va acabando. Ese aceite que recibimos, esa unción que recibimos, esa llenura de Dios que recibimos en cada servicio, no nos va a durar toda la vida. Se va acabando el aceite. Por eso cuando sonó la voz, se oyó la voz y arreglaron sus lámparas, se dieron cuenta que ya su aceite se había gastado y iban a comprar más. Mientras las prudentes tenían aceite suficiente. Y daba un testimonio de que un hermano muy querido, un pastor en la misión, en la iglesia donde nacimos, después de la iglesia, y era un varón con un ministerio grande, un pastor. Pasado unos años, regresó donde mis pastores a decirles que él se sentía muy mal porque se sentía vacío, porque lo que él se había llevado, de lo que él había recibido allí en la iglesia, en la Dorada, ya se le había acabado. Y él no sabía qué hacer. Ya no se sentía igual para predicar, ya no se sentía igual. Su vida no era igual. Y el problema era que él se había casado con la hija del pastor donde se fue a congregar. Y ella no podía sacar la hija del pastor de allá para traérsela para la iglesia donde nació. Complicado el asunto. Y mi pastor no le podía decir, tráigasela. No. ¿Terminó qué? Separándose. El aceite se acaba. Hay que estar renovándonos en la presencia de Dios. Bendito Dios, para poder mantenernos fortalecidos. Versículos 18 y 19. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. Ya lo había tocado una vez. ¿Pero qué? Cuando lo tocó una vez, él pudo hablar. Pero estaba sin aliento y sin fuerza. Ahora era necesario que lo tocara otra vez. Dice, y me fortaleció. ¿Cuántas veces lo ha tocado el Señor? Usted necesita que cada vez que venga un servicio tenga un toque de Dios en su espíritu. En su espíritu. No una emoción de la carne de que, ay, si tiemblo, ay, si sentía al Señor, ahí estuvo el Señor. No.
que sea un toque en su espíritu para ser fortalecido. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Aleluya. Tenía que poner de su parte también. Es que el que quiere ganar la guerra tiene que guerreársela. No decir, aquí estoy, Señor, tu palabra dice, tú pelearías por mí, yo estaré aquí relajado, tranquilo. Señor, yo ayuno, pero me acuesto a dormir. Para no sentir el hambre, para que no me moleste la gastritis. Estoy en ayuno, pero me acuesto a dormir. No. No temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Iglesia, esfuérzate y aliéntate. Dígale al que tiene a su lado, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Bendito sea Dios. Aleluya. A su nombre. Con Jesucristo. Es necesario estar acudiendo al Señor para ser fortalecidos en el Espíritu. Porque las fuerzas se van acabando. La lucha diaria contra el mundo de las tinieblas para no dejarnos robar la fe, para no dejarnos debilitar, desgasta las fuerzas. Y es necesario ir a la presencia de Dios para recobrar fuerzas, para recibir el toque en nuestro espíritu del Señor, del Espíritu Santo y levantarnos de ahí robustecidos. ¿O no les ha pasado que se ha metido en oración, en una vigilia, en un ayuno, se ha metido a orar allí en lo secreto y ha orado fervientemente y se levanta y sale de ahí como distinto, renovado? Eso pasa. Mire, cuando Moisés iba a orar y estaba ese tiempo ya metido con el Señor, bajaba con el rostro resplandeciente. Bendito sea Dios. La oración requiere esfuerzo. Mire que el Señor, cuando fue a orar allí en Getsemaní, dice que lloró tan tremendo y tan conmovido que sus lágrimas eran como gotas de sangre. A veces hemos visto la oración como algo muy superficial. Como el que dices, como el que ora por los alimentos y dice, Señor, gracias, tú que me lo das y yo que me lo como. Qué oración tan mediocre por los alimentos. Y a veces pensamos que las otras oraciones son así. No es sino decir, Señor, me cubro con la sangre de Cristo y me voy, chao. Bendito sea Dios. Se hace necesario acudir continuamente para ser renovados espiritualmente. Dios no le dijo al ver a Daniel ahí sin fuerza, que ni podía hablar, sino que él le tuvo que tocar ahí para que pudiera hablar y le dijo, no tengo fuerza, me quedé sin aliento, Señor. El Señor no le dijo, ay, pobrecito, es que está muy viejito ya. No, está muy cuchito. Te compadezco, Daniel. Tus fuerzas no son las mismas, Daniel. Te compadezco. Ya estás muy débil. Ya 21 días, ya está muy débil, Daniel. Te compadezco. ¿Sabe qué, Daniel? Descanse, duerma un rato. ¿O sabe qué, Daniel? Cómase un banquete para ver si coge fuercitas. No, Dios no le dijo eso. Le dijo, esfuérzate y aliéntate. Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y cuando oyó la voz de Dios, recobró fuerzas. Y dijo, Señor, hable.
Señor, hable tu palabra. Con que tú me hables, yo recobro fuerza, Señor. Con que tú me dirijas la palabra, yo ya me levanto, porque yo sé que si tú me hablas es porque voy a recibir esa revelación, voy a recibir esa visión, voy a recibir la respuesta y tengo que estar firme. No me puedo dormir, Señor. Bendito sea Dios. Dios siempre estará disponible para ti. Dios siempre está disponible para ti y te dirá lo que necesites saber. ¿Cuánto necesitan una respuesta de Dios? Déjeme decirle que Dios está dispuesto para usted solito, para usted individualmente. Dios está dispuesto para ti y te dirá lo que necesitas saber, te guiará, te ayudará. Como a Daniel, te ayudará ciertamente, te dará la visión, es decir, te permitirá o te mostrará lo que necesitas ver, lo que necesitas saber, te dejará ver la solución, bendito sea el nombre de Dios. O sea, a ese conflicto grande, Dios te hablará con una palabra verdadera. Y te dará inteligencia espiritual para que entienda lo que Él te está diciendo. Porque hay veces, cuando no estamos así, Dios hay veces nos da palabra. Señor, dame una palabra a mi vida, pero no la entendemos. Ay, ¿por qué yo no entendí la palabra? Y es que no entiendo, Dios me habló, pero no entiendo. Porque tal vez faltó hacer sacrificio como Daniel. ¿Para qué? Para entenderla, para estar atento, para que Él mismo nos la explicara y nos hiciera entender la visión, la solución. Verso 20 y 21. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Bendito sea Dios. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Vine porque tenía que venir a traerte la respuesta de Dios. Pero en estos momentos estoy ocupado batallando contra un demonio, contra un principado grande, y tengo que volver a seguir dándole duro. Porque ese demonio, ese principado no quiere que reciba respuesta de Dios. Pero ya te traje y hoy te traigo la palabra verdadera. Te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero tengo que ir a pelear porque Él se va a oponer. Y cuando termine con ese principado, entonces Satanás, que no se queda con los brazos cruzados, va a mandar otro. Como yo voy a ir a derrotar con Miguel, el que me está ayudando, el príncipe, el ángel guerrero, entonces lo vamos a derrotar y él va a mandar otro principado, el de Grecia. Y entonces tenemos que ir a pelear después con el príncipe de Grecia. ¿Pero qué? Pero como tú dispusiste el corazón, te humillaste en la presencia de Dios, como Dios escuchó tus palabras, por eso tienes la palabra de verdad. Y esto es lo que va a pasar. Y esto es lo que va a suceder. Esta es la solución al conflicto grande. La palabra verdadera. Le fue revelada la palabra de verdad. Daniel no salió con una respuesta engañosa. Daniel no salió con un sueño frijolero. Daniel salió con visión de Dios, con respuesta de Dios al conflicto grande. Y salió también con un entendimiento, con una inteligencia para comprender la palabra verdadera. Bendito sea Dios. Dios quiere hacer grandes cosas. Dios nos habló de que vienen nuevos comienzos.
Bendito sea Dios de que nos daba un nuevo despertar para nuevos comienzos. ¿Cuánto lo han creído? ¿Cuánto lo han recibido? ¿Sabe? Yo estoy viendo nuevos comienzos. Bendito sea Dios. Para mí el campamento fue un nuevo comienzo después de muchos años que no se podía hacer y que no podíamos ir. Es un nuevo comienzo. Una joven tuvo un sueño donde Dios revelaba nuevos comienzos para su vida, para la iglesia. Vienen nuevos comienzos. Meditaba en el árbol de mango que hay aquí en el patio, que hace años que no daba una pepa de mango, ni averanada siquiera. Y este año comenzó a dar mangos. Y viera qué mangos tan deliciosos. También nació sin haber sembrado una mata de tomate y dio sus tomates bien buenos. Y como suele con la mata, pues ya se secó, pero produjo. Cuando apenas empezaban a nacer los tomaticos, venía una plaga y se los dañaba. Son nuevos comienzos. Hay cosas que en las cosas que nos rodean que nos dan indicios de la obra de Dios. Nos dan como las señales, nos muestran como que mire que sí es así, que Dios está cumpliendo. Yo lo tomo como las señales, como lo que hizo Gedeón con el vellón. Y el Señor me está dando señales, vienen nuevos comienzos. Nos han invitado a una campaña y hacía mucho tiempo que no nos invitaban. Son nuevos comienzos. Significa activación, significa restauración. Porque aunque no estamos en el año de esa palabra que dice de reparación, restauración y resurrección, pero yo sigo creyendo en esa palabra. Yo sigo creyendo en la palabra cuando en la pandemia el Señor nos dijo año de puertas abiertas para tiempos mejores. Ya pasó ese año, pero yo sigo creyendo en la palabra y la sigo proclamando. Señor, siguen siendo para mí años de puertas abiertas para tiempos mejores. Sigue siendo año de reparación, restauración y resurrección. Y le añado esta también. Año de que tú cumplirás lo que has prometido. ¿Y has prometido qué? Nuevos comienzos. Y cumplirás lo que has prometido, porque no hay nada difícil para Dios. Aleluya. Y a su nombre, don Jesucristo. Versículo 1 dice: fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar. La palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. En otras palabras, tuvo revelación en esa palabra. ¿Cuántos reciben el cumplimiento de esta palabra? Pueden haber conflictos grandes, pero usted tendrá una palabra verdadera. Y parte de tener la palabra verdadera, tendrá inteligencia espiritual, revelación, discernimiento para entender esa visión, esa palabra. Aquí lo que cuesta no es que Dios escuche, porque usted sabe cómo se hace. Humilla el corazón, derrama su corazón como aguas en la presencia de Dios. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia jamás. Y usted sabe que así Dios lo va a escuchar. El problema no es que Dios lo escuche. Lo que cuesta no es que Dios lo escuche, sino que el enemigo no estorbe. Ese es el problema. Porque Daniel fue escuchado, pero el problema era que no recibía la respuesta porque el diablo, los demonios, los principados asignados estaban estorbando. Ese es el problema. Usted puede tener ya la respuesta, porque usted dirá: yo he orado, yo he ayunado y yo he llorado en la presencia de Dios y no he recibido la respuesta. Pues ¿cuál será el problema? Hay un principado que está estorbando.
Pero el tema es, orando con intensidad, se suple tu necesidad. Si usted sigue orando, si usted sigue clamando, si usted sigue intercediendo, no hay diablo que se resista. Podrá mandar todos los principados que tenga y hasta él mismo llegar a decir que se va a interponer. Y Dios le va a decir, quítese, apartaos. Como ya nos ha dado otras palabras, apartaos, alejaos de ahí. Las tinieblas que se aparten de los hijos de luz, porque la respuesta viene en el nombre de Jesús. Hay que orar y buscar hasta lograr desatar y ver tu respuesta. Hay que orar y buscar a Dios, buscar la respuesta al conflicto grande, buscar la respuesta de la palabra verdadera, el entendimiento, la revelación, la visión de la palabra verdadera, hasta desatar esa respuesta, hasta que llegue a nuestras manos. No es hasta que Dios nos oiga, porque Dios nos oye. Es hasta que llegue la respuesta a nuestras manos. Padre, te damos gracias. Colóquese sobre sus pies. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, ayúdanos a orar con intensidad, Dios mío, Señor, para que tú puedas suplir nuestra necesidad, ese conflicto grande, Dios de los cielos, Señor. Para que tú puedas, Dios mío, Señor, darnos la palabra verdadera, Señor, y tengamos la inteligencia espiritual, Dios mío. Tengamos, bendito Dios, el discernimiento, Dios mío, Señor, de esa visión, de esa palabra verdadera, Señor, para saber cómo la vamos a aplicar, para saber, Dios mío, cómo vamos a proclamar, para saber cómo es que debemos caminar en esa palabra, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y haya, Dios mío, Señor, bendito Dios, una solución al conflicto grande, y haya una solución, Dios mío, Señor, una dirección correcta, haya una dirección correcta, Dios mío, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a tener un corazón dispuesto, a tener disposición de corazón, Dios mío, para buscar tu rostro, a tener disposición de corazón, Dios mío, para humillarnos en tu presencia, a tener disposición en el corazón, Dios mío, Señor, para clamar, Dios mío, Señor, para proponernos, Dios mío, Señor, hallar respuesta en Dios, para no desmayar, Dios mío, Señor, para seguir perseverante, porque el que persevera es el que alcanza, Dios mío, el que busca es el que encuentra, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Santo, ayúdanos, Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, ayúdanos, 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 bendito Dios. Queremos encontrar esa palabra verdadera, queremos recibir la revelación de la palabra verdadera, queremos recibir, Dios mío, Señor, la visión, Dios mío, Señor, de lo que debemos hacer, Dios mío, con el conflicto grande, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si Daniel lo pudo lograr y no era para él siquiera, sino para la nación de Israel, cuánto más nosotros, Señor, podemos, Señor, Dios mío, encontrar y desatar la respuesta para nuestra vida, para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra congregación, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oh Santo Dios de los cielos, hoy dispongo mi corazón. Dígale a Dios, yo dispongo mi corazón a entender y a humillarme en tu presencia. Dispongo mi corazón para entender y humillarme en tu presencia, en el nombre de Jesús, porque un corazón contrito y humillado tú no desprecias jamás. Un corazón contrito y humillado tú no desprecias jamás, Dios mío, Señor. Yo voy a hacer el sacrificio al Señor de toda la tierra, de humillarme delante de ti, Señor, de buscar tu rostro, Señor, de hacer vigilia cuando sea necesario, de meterme en ayuno, Señor, sin necesidad de que hagan convocatoria en la iglesia, de meterme en ayuno, Señor, de buscar tu rostro, Señor, continuamente, Dios mío, Señor, porque yo quiero que tú me hables con una palabra verdadera y me digas qué hacer, y me digas qué dirección tomar, y me digas qué camino seguir, porque el problema, el conflicto es grande y yo necesito respuesta, y yo necesito, Dios mío, Señor, que tú te reveles a mi vida. Yo necesito que vengas con una respuesta, que mandes al ángel, Dios mío, a pelear con aquellos demonios, a pelear con aquellos principados que quieren estorbar a mi bendición, que quieren estorbar a mi respuesta, Señor. Yo no sé cuántos principados, yo no sé cuántas potestades están obrando, están operando allí
en las tinieblas, en los aires, queriendo estorbar la respuesta de la iglesia, queriendo estorbar la respuesta a mi vida, queriendo estorbar esa respuesta, Señor, que me ha costado lágrimas a esa petición, Dios mío, que me quieren estorbar a la respuesta a esa petición, que me ha costado estar de rodillas mucho tiempo, ha querido estorbar la respuesta a esa petición, que me ha costado vigilia, que me ha costado ayuno. Yo no sé cuántos sean, yo no sé quiénes sean, no sé cómo se llamen, pero yo sé que hay ángeles de parte de Dios. Yo sé que está Miguel, aleluya, y sus ángeles. Yo sé, Dios mío, aleluya, que tú enviarás tu mensajero a darme la palabra verdadera, Señor, y vas a derrotar, tú vas a pelear, Dios mío, Señor, porque yo voy a estar ahí mientras ellos pelean. Yo voy a estar de rodillas clamando, Señor. Yo voy a estar ahí, Dios mío, Señor, esforzándome, cumpliendo lo que tú me pides. Esfuérzate y sé valiente, no temas. Esfuérzate y sé valiente, no temas. Porque eres muy amado, eres muy amada hija, eres muy amado hijo. Esfuérzate y sé valiente, no temas. No temas, sigue adelante, no temas. No dejes tu propósito, no dejes de orar, no dejes de clamar, que los ángeles están peleando, que los ángeles están guerreando por esa bendición. No dejes de clamar, porque pronto, se lo digo de parte de Dios, pronto, el ángel va a soltar, va a dejar la guerra un momento para venir a traerte la respuesta, para venir a darte la bendición, para venir a darte el entendimiento, para venir a darte la inteligencia, para que sepas cuál es la palabra verdadera que te va a dar el triunfo definitivo, cuál es la palabra verdadera que te va a dar la victoria total, cuál es la palabra verdadera que va a sellar esa respuesta, Dios mío, aleluya, a tu petición. Pronto, en el nombre de Jesús de Nazaret, pronto, y en esta semana vas a recibir. Hay personas que en esta semana van a recibir respuesta. Hay personas que en esta semana van a recibir una palabra verdadera de Dios. No va a ser una palabra que se la va a inventar, o que se la va a encontrar así casualmente, o que va a decir, ay, es que esta me parece, es que yo quiero apropiarme. No, va a ser una palabra directa, va a ser una palabra verdadera de Dios, va a ser una palabra rema, una palabra profética para tu vida, y te vas a apoderar de esa palabra, y vas a tener el entendimiento de esa palabra, y lo vas a proclamar, y ese conflicto grande se va a desvanecer. Porque los ángeles de Dios van a estar peleando. Bendito sea Dios. Te doy gracias, amado Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Habla, mi Señor, porque me has fortalecido, Señor. Ayúdame, Señor, a buscar tu rostro continuamente, a renovar mis fuerzas, a no dejar que mi aceite se me acabe, Dios mío. A no dejar, Dios mío, Señor, Padre, de clamar, Dios de los cielos, Señor, que me sigas fortaleciendo, que me sigas ayudando, porque seguiré luchando, porque seguiré peleando, porque si el ángel vence un principado, otro se levantará, y la lucha continúa hasta que Cristo venga, aleluya. Pero nosotros somos más que vencedores por medio de Jesucristo de Nazaret. Somos más que vencedores, iglesia, tú eres más que vencedora, aleluya. Y a su nombre, con Jesucristo, déle ese fuerte aplauso al Rey de Gloria y declare: soy más que vencedor.